Estudio bíblico, hermanos, estamos en el capítulo 3 del libro de Daniel. Bendito sea el Señor. Clase número 3. Clase número 3, capítulo 3 del libro de Daniel. Estamos, la lectura la comenzamos desde el versículo 14, aunque empieza del versículo 1 al 30 también. Vamos a leerlo entonces, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Un versículo cada uno. Dice así el 14: Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla, con todo instrumento de música, os correréis y adoréis la estatua que he hecho, que si no la adoraréis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre? Dice el 16: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo. De tu mano, oh rey, nos librará. El 18: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, desmenuzó el aspecto de su rostro, Demudó. Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo con los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. El 25: y él dijo: Dijo: aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. El aspecto del cuarto es semejante a hijo de Dios. Oremos a Dios. Padre, gracias Dios por la oportunidad de leer esta pasaje de tu palabra, Dios mío. Recuerda un Señor, porque realmente debemos ser contigo de la gloria. Permítanos, Señor, no solo leer nuestro pasado, sino también ponerlo en práctica, Dios mío. Que nuestro corazón, Dios, se llene de fe para honrarte en cualquier momento y en cualquier situación, Dios mío. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, la fuerza, la fe, para poder poner en práctica esta verdad, Señor. Que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Cuando quiera que vayamos, con desviamos, Dios mío, permítanos primeramente engrandecer tu nombre, Señor, en el nuestro, Señor. Que sea tu nombre glorificado y exaltado, Señor. Gracias a Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios. Bendito el Señor. Gloria al Señor, hermano. Bendito Dios. Puede tomar asiento si puede hacerlo. Gloria sea al Señor. También en la clase número 3. En la clase número 3, segunda parte, hermanos, y tema 2. Bendito sea el Señor. Nos quedamos el domingo pasado. Terminamos el tema 1. Bendito sea el Señor. El libro de Daniel, capítulo 3. Bendito sea el Señor. Y que vamos a seguir, hermano, estudiando esta parte del libro de Daniel, muy conocido, gloria sea al Señor, donde estamos aprendiendo, hermano, cómo vivir en fe más que todo. Amén. Vivir confiando en el Señor. Gloria a Dios. Cuando estudiaba, hermano, esta segunda parte, hermano, el libro de Daniel y el otro escrito, recordaba hace unos años, quizás en el 2000, no me acuerdo, 12, 11, me contaba un hermano pastor que por hecho de ser cristiano, él tenía un cuñado que lo amaba tanto que lo quería matar. O sea, quería que Dios se lo llevara temprano. Ese es amor del bueno. Entonces dice que esta persona una vez se puso ebria y él tenía la costumbre, o la buena costumbre de orar. ¿Se acuerdan los cantones? Que siempre hay hamacas, él acostumbró a orar, dice, siempre yo lo vi también, y mi esposa vio también, que él oraba siempre recostado en la hamaca. O sea, algunos usan una silla o usando una silla, lo que sea, por el cansancio,
por alguna situación, pero él usaba la marca. Dice que el caso es que él estaba orando, el hombre entró con un machete y iba a matarlo. Dice que él ni se dio cuenta, solo la hermana le gritó que lo iba a matar y levantó las manos. Dice que no le hizo nada el hombre, cayó de rodillas. O sea, algo inexplicable, o sea, el poder de Dios. Dice que el cuñado de él se convirtió al evangelio luego más tarde de eso. Y él una vez le preguntó por qué no lo había matado. Dije que le dijo que no pudo hacerlo. O sea, y yo sé que el hermano no me estaba mintiendo porque él era una persona muy seria. Me contó unas cosas también de su vida muy serias. Y cuando yo veo eso, hermano, testimonios como ese, y leemos el libro de Daniel, de los 3 hebreos, yo me doy cuenta que Dios tiene poder, hermano, para salvar a sus hijos. En cualquier momento, en cualquier situación. El caso que vamos a estudiar hoy día de los 3 hebreos que fueron echados al horno de fuego, ardiendo, por la ira, por la idolatría, por la soberbia, el orgullo de un rey llamado Nabucodonosor. Y nos damos de cuenta el poder de Dios para librar a aquellos que le sirven, hermano, y que buscan primeramente honrar el nombre de Dios y no honrar su propio nombre, Señor. Pienso que el Evangelio, hermano, se trata de eso, de honrar a Dios primeramente en todo y no que nuestro nombre sea honrado, sino que el nombre de Dios sea conocido y que nuestro nombre, hermano, en la verdad no tiene mucha importancia, sino el nombre que importa es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y fue lo que hicieron estos 3 hebreos en este momento, de que ellos, dice el versículo 28, que no les importó entregar su cuerpo por honrar a su Dios, bendito sea el Señor. Y pienso que como cristianos, hermanos, deberíamos tener dentro de nuestro corazón esa convicción, esa firmeza, ese deseo de honrar al Señor, bendito sea Dios. Aunque yo más adelante digo de que no es fácil en el momento de la prueba, por la naturaleza pecaminosa que tenemos, el pensar que nos van a matar, como un ejemplo que pone el escritor de la persona que iba en su vehículo, quisieron quemarle, hicieron de todo, los enemigos del Evangelio no pudieron hacerlo. Entonces yo veo el poder de Dios como lo relata la historia en el libro de Daniel, bendito sea el Señor. Vamos a ir a la segunda parte, tema 2. Dios permite la prueba, pero siempre está a nuestro lado. Daniel 3:19. Dios permite la prueba, pero siempre está a nuestro lado. Inciso A. Prueba para los fieles, castigo para los infieles. O sea, esto, hermano, es glorioso porque yo más adelante digo lo que para los no cristianos, hermano, es una tragedia al ver que los cristianos están sufriendo. Para los cristianos, hermano, es un medio de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Antes, hermano, de comenzar este estudio, quiero que nos permitamos entender, poder hacer una diferencia entre una prueba permitida por Dios y cuando sufrimos por nuestras propias decisiones o como consecuencia de un pecado. O sea, tenemos que hacer, mis queridos hermanos, una diferencia, gloria sea al Señor, lo que es una prueba enviada por Dios para probar nuestra fe y saber diferenciar, poder trazar una línea en las cosas que nosotros hemos sufrido o sufrimos por causa de nuestras decisiones pecaminosas o por causa de un pecado que hayamos cometido y hoy nos encontremos o no hayamos pasado por algún tipo de sufrimiento, bendito sea el Señor. O sea que no todo, hermano, es prueba de nuestra fe, sino que hay cosas que nosotros mismos las provocamos. Bendito sea el Señor. Es como que diga, yo voy a salir a correr en el hielo como está ahorita, me gusta, se va a caer, se va a golpear, se puede romper un brazo, un pie, lo que sea. Pero eso no es una prueba del Señor, fue algo provocado por nosotros mismos, bendito sea el Señor. El caso que hoy vamos a estudiar fue Dios mismo orquestando esto que sucedió para que el nombre de Dios fuera glorificado y sus siervos fueran honrados, bendito sea el Señor. Lo que dice el último pasaje de la base que tenemos, bendito sea el Señor. Si vamos a Santiago capítulo 2, el libro de Santiago capítulo 2 nos habla un poco de esto, bendito sea el Señor, para poder entender
lo que vamos a hablar. Capítulo 2 al 4. Bendito sea el Señor. Capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que, hermanos queridos, del punto de vista de la palabra de Dios, cuando nosotros pasamos por una prueba permitida por Dios, es para que nuestra fe vaya siendo perfeccionada, vaya siendo solidificada, acrisolada, dice el escritor, sea solidificada, gloria sea al Señor, y sea una fe creciente. Porque recuerden que Jesucristo nos mandó a dar frutos, bueno, y frutos en todas las áreas, también en el crecimiento como cristiano, y esto también incluye la fe, las pruebas. No podemos, hermano, tener ya varios años en el Evangelio y ser fluctuante en los caminos de Dios al momento de las pruebas, al momento que vienen las situaciones. Tenemos que estar solidificados en el Evangelio, tenemos que estar, hermano, acrisolados, como dice el escritor, dentro del Evangelio para poder soportar las pruebas que nos vengan o van a venir. Porque de hecho van a venir las pruebas, hermano. O sea que si ahorita estamos pasando un tiempo de bonanza, gloria a Dios, gloria sea al Señor. Disfrúteselo, disfrutémoslo. Pero porque va a venir el momento de la prueba, va a venir el momento del atraco. Cuando nuestra fe es probada por Dios, bendito sea el Señor, cuando nuestra fe, su fe es probada por Dios, Él da la fuerza y la salida en la situación. O sea que Dios lo puede poner al momento de la prueba, a entrar a ese lugar, pero también Él le va a dar la salida de esa situación. Eso es lo glorioso del Señor, hermano, bendito sea el Señor. Como cristianos, no deberíamos de sorprenderlo al momento de la prueba. Dije no deberíamos porque nos sorprendemos. O sea, como cristianos no deberíamos sorprenderlos al momento de la prueba. Mas, sin embargo, es natural sentir, hermano, muchas veces la desesperación. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a sentir desesperación en el momento de la prueba? Hemos sentido como que el mundo nos va a caer encima, como se dice, como si Jesús no está con nosotros, como si el Espíritu Santo se ha alejado, el Padre no está con nosotros. Hemos sentido esa olla de presión, bendito sea el Señor. Los que tienen olla de presión se dan cuenta que cuando ya la presión no aguanta, empieza ese botoncito a tirar el vapor. Uno se siente así, hermano, un momento que ya no puede salir. Bendito sea el Señor. Cuando salimos de nuestra normalidad de confort, ahí está el problema, que las pruebas, hermano, nos sacan de la normalidad del confort que nosotros tenemos en nuestras vidas. Y a nadie le gusta que lo saquen del confort donde vive. A nadie nos gusta, hermano. Bendito sea el Señor. Todos nos gusta vivir confortablemente. Pero cuando la prueba nos saca de ese confort de la vida cristiana, nosotros sentimos la presión sobre nosotros del Evangelio. Y es ahí donde muchas personas, hermanos, inmaduras en el Evangelio, o quizás por la fuerza de la prueba, deciden desistir mejor de lo que es el Evangelio, bendito sea el Señor. Y hoy, estos tres varones nos van a enseñar, hermano, que se puede vivir bajo la presión, pero confiando en Dios, bendito sea el Señor. Primera de Pedro 4:12, mira lo que nos enseña. Primera de Pedro 4:12 al versículo 16, bendito sea Dios. Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, Pedro dice, hermano, esto no debe ser extraño para ustedes como cristianos. Esto debería ser normal, bendito sea el Señor, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Bendito sea el Señor. O sea, Pedro dice, para que lo gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es el blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique
a Dios por ello. Ahora bien, aquí hay algo importante, hermano, con lo que vamos a ver de los tres hebreos. El sufrir en la vida cristiana no se trata solo de sufrir, se trata de sufrir por Cristo. Bendito sea el Señor. O sea, si alguien de nosotros está en un padecimiento, está padeciendo, que sea, hermano, porque sirve a Cristo, que sea porque es cristiano, bendito sea el Señor. Esto es la idea de Pedro que nos da en estos versículos. O sea, si alguno de nosotros se halla en un momento de la prueba, está padeciendo por eso, no se asuste, no se sorprenda. Esto es normal para los cristianos, pero que sufra, que padezca por el nombre de Cristo, bendito sea el Señor. O sea, Pedro nos aclara aquí la idea del por qué los tres hebreos están padeciendo. Ellos están padeciendo porque están honrando a su Dios. O sea que si nosotros como cristianos vamos a sufrir, que sea, mis queridos hermanos, por glorificar el nombre del Señor Jesucristo. No porque tomamos una mala decisión, no porque pecamos y hoy estamos pagando las consecuencias del pecado, sino porque hemos honrado a Dios. Y eso de honrar a Dios trajo consecuencias y hay una persecución contra nosotros por medio de Satanás, usando sus agentes, pueden ser personas o cosas, bendito sea el Señor, pero en nuestra conciencia está que el sufrimiento que estamos llevando es por causa del Evangelio, bendito sea el Señor. Esa es la idea que Pedro presenta en estos pasajes que hemos leído, bendito sea el Señor, porque muchas veces padecemos y culpamos, estoy pasando una prueba, alguna enfermedad por ejemplo, pero nosotros estamos conscientes que esa enfermedad la causamos nosotros. O sea, la provocamos, nosotros vamos atrás, empezamos a leer los libros de la historia de nuestra vida y yo me doy cuenta que tuve una vida desastrosa y que hoy estoy pagando las consecuencias de esa vida desastrosa que yo llevaba. Bendito sea el Señor. O sea que yo estoy sufriendo por decisiones malas que yo tomé, bendito sea el Señor. Pero el caso de los tres hebreos, ellos van a padecer, van a ser echados al horno de fuego. La causa de ello es honrar el nombre de su Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. En el versículo 19 del capítulo 3 de Daniel, hermano, encontramos un contraste entre los tres hebreos que tienen una actitud serena y confiada, firmes en su fe. O sea, hermano, los iban a rostizar a los hermanos, los iban a quemar, los iban a echar al horno de fuego ardiendo. Yo estaba viendo cómo en esos hornos que funden el acero, el hierro, hermano, cuando el hierro se funde, que es para echarlo a los moldes, sale el líquido, sale completamente un líquido para moldear lo que ellos quieren hacer. Bien, este horno tenía esa capacidad de disolver el acero, el hierro, y ahí iban a ser echados estos hermanos hebreos, pero ellos estaban firmes en la fe, firmes en la decisión que habían tomado. Por eso decía el pasaje el domingo pasado, no tenemos que responder nada a tu pregunta, nosotros ya estamos decididos a lo que vamos a hacer, ya no tenemos nada más que considerar. Yo decía eso el domingo pasado. No así Nabucodonosor el rey, que tiene una actitud de ira, desprecio hacia los tres muchachos. O sea, hay un contraste. Hay tres personas que van a ser en la mente de los incrédulos castigadas, en la mente de Dios, hermano, una prueba de fe. En la mente del incrédulo, los tres hebreos van a ser castigados por desobedientes. En el plan divino de Dios, Dios va a ser honrado, bendito sea el Señor. Ellos están serenos, tranquilos, son atados, van a ser echados al horno de fuego, pero tenemos un rey despreciándolos, con mucha ira, con mucho enojo contra de ellos. ¿Por qué? Porque nadie, hermano, se había atrevido a desafiar ni a desobedecer las órdenes de aquel hombre más poderoso de la tierra en ese momento. Pero hubieron tres extranjeros, tres hebreos, tres esclavos, tres cautivos que habían sido llevados a esta nación, que se atrevieron a desobedecer las órdenes del hombre más poderoso de ese momento en la tierra. Qué glorioso poder llegar a desobedecer a aquel hombre más temido de la tierra solo por honrar a Dios.
Tanto fue la ira, hermanos, de este hombre que ordenó que el horno se calentara. ¿Cuántas veces? Dice 7 veces más de lo acostumbrado. También dice el versículo 20 que mandó a hombres muy fuertes, muy vigorosos, que tenían su ejército que les atase. Sí. O sea, aquí encontramos, hermano, a la ira de un hombre airado contra los servidores de Dios. Y eso es lo mismo que el enemigo, hermano, está haciendo en estos días. Yo decía el domingo pasado, hermano, el enemigo quizás no nos está tratando de echar al horno de fuego para matarnos, pero está atando nuestra actitud como cristianos. Está atando de alguna manera, mis queridos hermanos, con el pulpo del mundo, de lo pagano que hay en este mundo. Está atando nuestra santidad, y es por eso que ya muchos, mis queridos hermanos, ya no lo santificamos como antes, ya no vivimos el evangelio como antes, porque nos sentimos amenazados por el sistema nos está atrapando, gloria sea al Señor, y es mejor obedecer al sistema que obedecer a la palabra de Dios. Amén. O sea, ya no es Nabucodonosor encendiendo o calentando más el horno de fuego, sino el sistema mundano que está atrapando a los cristianos hoy en día. Bendito sea el Señor. En el versículo 21 nos cuenta que ellos fueron atados y echados al horno de fuego con todos sus vestidos. El versículo 21 dice que los echaron con todos sus turbantes, con todo lo que tenían puesto. Y esto es lo maravilloso. Yo me preguntaba, ¿qué yo hubiera hecho? Yo me hubiera retorcido. No, me iban a quemar. Yo hubiera hecho todo quizás por zafarme, bendito sea el Señor. Pero ellos, hermanos, los varones, ellos no pusieron ninguna resistencia a la ira del rey. Se mantenían tranquilos y serenos, solo confiando en su Dios. Eso es fe. Eso es fe, mis queridos hermanos. Que en medio del problema, de la amenaza de muerte, tener una confianza plena en el Señor. Eso se llama fe en Dios. Parecería que ellos habían leído, o sea, cuando yo leí este pasaje, a mí me transportaba las palabras del Señor Jesucristo. Parecía que ellos habían escuchado al Señor Jesús en Mateo 16:33, y que Jesús les dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, como que ellos habían escuchado al Señor Jesús hablar. Había una paz en ellos, en su corazón, en su vida, en su ser. Hermanos, que no estaban temerosos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Pareciera que ellos estaban escuchando estas palabras del Señor Jesús. La paz que estos jóvenes tenían debería ser, aleccionador para nosotros. O sea, cuando leemos la paz en medio de la aflicción de estos 3 hombres, debería ser aleccionador para nosotros. Quizás no nos van a tirar al horno de fuego, pero quizás vamos a pasar algún momento de tristeza, de desaliento con la familia, con amistades, en la congregación, con los hermanos. Debería dar una lección para poder aprender y confiar en Dios en ese momento, y poder esperar en Dios en el momento de la aflicción. O sea que esto debería, hermano, no deberíamos leerlo solo como una historia, sino como una lección para nosotros mismos. Poder tener tranquilidad, poder tener paz en el momento de la angustia. ¿Por qué no en el momento de la enfermedad? De esos momentos que uno dice: Señor, yo creo que ya voy a llamar a la funeraria, pues me compré la caja. Quizás usted no ha pasado por eso. Yo sé que algunos hemos pasado y hemos pensado en tal cosa, hermano. Bendito sea el Señor. Pablo dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, Pablo aquí nos aclara lo de los 3 hebreos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea que sea que lo van a echar al horno de fuego, o que va a tener una enfermedad, o que va a estar disgustado por algo o con alguien, si nosotros amamos a Dios, eso, hermano, que para el mundo incrédulo parece una tragedia en los cristianos, eso a los que aman a Dios, Dios lo convierte en una bendición para ellos.
O sea, esto para los que aman a Dios, Dios lo convierte en una total bendición, bendito sea el Señor. O sea que nosotros como cristianos, hermanos, vamos a padecer, o sea, que esté padeciendo, o sea, el padecimiento viene, o sea, que es parte de nuestra vida, es nuestra normalidad, como dice Pedro, de nuestra vida como cristiano, el pasar por un sufrimiento, una prueba y decirle, Señor, gracias, porque que sea tu voluntad, yo estoy agradecido para contigo, bendito sea el Señor. Pero decir eso, hermano, en medio de la enfermedad, en medio de la prueba, del sufrimiento, de la escasez material, del problema familiar, de cualquier cosa, no es cosa fácil. Yo lo puedo decir aquí porque estoy enseñando la palabra de Dios, pero en el momento del atraco es bastante difícil. Bendito sea el Señor. Pero debería ser para nosotros una normalidad el sufrimiento para los cristianos, bendito sea el Señor, no para los incrédulos. Porque cuando el incrédulo ve a alguien sufriendo que es cristiano, lo ve, hermano, como algo trágico, como algo muy difícil. Pero para nosotros los cristianos es normal. Por ejemplo, cuando se nos muere un ser querido, el escritor pone este ejemplo, se nos muere un ser querido, no nos espantamos. No, porque no lo quería, no es que no lo queríamos, hermano, sino que nosotros estamos conscientes que esa persona de un momento a otro va a morir, va a pasar al más allá. Entonces nosotros ya estamos preparados como cristianos. ¿Por qué? Porque sabemos, eso es bíblico, está en la Biblia, y mi corazón ya está listo para eso, mi vida ya está lista para eso. Bendito sea el Señor, llamada que me pueden hacer un día, y como usted también. El versículo 22 nos relata algo de mucha importancia. Dice que mandó, o que el fuego mató. Esa es la expresión que quería. El fuego mató a aquellos hombres vigorosos. O sea, aquellos hombres fuertes. Ellos murieron a causa del calor que salía del horno. Ahora, esto, hermano, es muy importante para lo que viene después. Nabucodonosor, en su ira, en su enojo, en su orgullo, en su soberbia, busca a los hombres más fuertes. Bendito sea el Señor. No sé a quién viene escogido de aquí de la iglesia, pero busca a los hombres más fuertes. Y agarra a los muchachos estos. Recuérdense que no estamos hablando de hombres desnutridos. Dice que eran personas parecidas, altos, los mejores príncipes que habían llevado del pueblo de Israel. Eran jóvenes, hermanos, fuertes como los jóvenes que tenemos en esta iglesia. Bien fuertes. Ahora, estos hombres vigorosos los toman atados y los tiran al horno de fuego. Y lo interesante es aquí, mis queridos hermanos, a esto quiero llegar, el poder del Dios que nosotros también servimos. Ellos son tirados al horno de fuego. Los hombres vigorosos del ejército de este rey son quemados con el vapor que salía del horno. Pero, esto es lo glorioso, ellos no van a sufrir ningún daño. O sea, este es el poder de Dios, mis queridos hermanos. Este es el poder de Dios. Yo me llamaba la atención este versículo 22. O sea, cómo Dios preparó, hermano, el terreno para que el milagro fuera visiblemente y dado la gloria a Dios. Estos hombres se queman ni siquiera entrando al horno, sino que solamente al acercarse al horno. Aquellos muchachos, seguros en su Dios y seguros en sí mismos, fueron lanzados con furia al horno. En ellos había seguridad en sí mismos y había seguridad en su Dios. ¿Por qué en sí mismos? Porque ellos habían tomado una decisión. Porque en Dios, porque sabían el Dios que ellos le servían. O sea, mi hermano, si nosotros como cristianos vamos a tomar una decisión en el Evangelio, que sea una decisión que nosotros estamos seguros de nosotros mismos y seguros que vamos a honrar a Dios. O sea, no es una decisión a la loca, por decirlo de alguna manera. No es que se me ocurrió, voy a hacer esto. No, mis queridos hermanos. Tiene que ser una decisión firme en Dios, confiando en Él, tal como estos muchachos. Pablo dice en 2 Timoteo 1:12, por lo cual, asimismo, padezco esto, dice Pablo, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Esto es importante. Esto aquí Pablo nos aclara la decisión de los tres hebreos.
Pablo dice, porque yo sé a quién he creído. Escuchen bien la frase, si quieren búscalo en la Biblia. Pablo no dice, yo sé quién, porque yo sé a quién. Pablo no dice, yo sé en quién he creído. Pablo dice, yo sé a quién le he creído. O sea, ¿a quién le he creído? Pablo dice, yo le he creído al Señor Jesucristo. O sea, Pablo no está, hermano, aquí vacilando como los 3 hebreos. Estaba firme en la decisión que él había tomado. Como los 3 hebreos, no tenemos asunto, no tenemos nada que responder a este asunto. Sí. O sea, una decisión firme, porque Pablo dice, como los 3 hebreos, yo sé a quién he creído. O sea, con otras palabras, como que diríamos de nuestra pareja, yo sé con quién vivo. Sí. Sea un desastre o sea una amabilidad. Yo sé con quién vivo. Yo no sé con quién usted vive, pero yo sí sé con quién vivo. Eso es lo que quiere decir Pablo. Yo sé a qué Dios le he creído. Esa es la misma respuesta que los 3 hebreos dieron a Nabucodonosor. No tenemos nada que responder a este asunto porque nosotros estamos firmes en Dios. Y debería, mis queridos, ser esa nuestra posición en el Evangelio. Dice Pablo, sigue diciendo, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, yo sé en quién he creído, el último párrafo, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día cuando yo me muera, hermano. Esa es la seguridad del cristiano, que aunque pase por el problema, la prueba, hay una seguridad eterna, mi querido, que Dios ha guardado por medio de Jesucristo nuestro depósito para la eternidad con Él. Aleluya. Ahora bien, todos los idólatras e incrédulos que estaban en ese lugar estaban a punto de contemplar un milagro. Mira qué dicha de estos incrédulos e idólatras. Estaban, hermano, a punto de contemplar un milagro por la fidelidad de aquellos 3 muchachos que le servían al Señor con firmeza. Ahora bien, quiero que entendamos que estos siervos de Dios estaban siendo probados, no castigados, y esto lo tomé del escritor. O sea, aquí, hermano, tenemos que hacer una diferencia. Estos siervos de Dios, hermano, no estaban siendo castigados. No había un castigo sobre de ellos. Bien, un castigo por parte del rey pagano, pero no por parte de Dios, sino que la fe de ellos iba a ser probada. Mi querido, eso es lo importante cuando servimos a Dios de todo corazón y nuestra conciencia está limpia delante de Él. Cuando viene la prueba, uno se da cuenta, bendito sea el Señor, que no está siendo castigado, sino que nuestra fe está siendo solidificada para amar y seguir y servir más a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo glorioso. Y nosotros como cristianos, bendito sea el Señor, Dios no estaba castigando a estos muchachos, estaba probando su fe y honrando su nombre. Bendito sea Dios. Ahora bien, comprendamos que una cosa es pasar por el horno de la prueba para que nuestra fe sea solidificada y refinada, y otra muy distinta, caer en manos de un Dios vivo, el cual es horrenda cosa y muy peligrosa. O sea, mi querido, una cosa es que usted esté pasando ahorita mismo por la prueba, bajo la voluntad de Dios. Su fe está siendo solidificada y afirmada. O sea, usted cuando salga de esa prueba que está pasando, sé que está pasándola, usted va a salir, entró como un diamante en bruto, o sea, recién sacado de la mina. Pero cuando salga de esa prueba, va a salir, hermano, como un diamante ya listo para venderlo de mucho precio. Eso es lo que hace Dios. O sea, Dios, hermano, no los mete a la prueba para dañarlos, para arruinarlos. No, Dios los mete a la prueba, hermano, para que nuestra fe sea probada, solidificada. Y cuando salimos adelante, Dios no ve atrás. Uno dice, ¿cómo fue que salí de esto? No, Dios nos ayudó. Dios nos sacó de eso. Porque dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, cuando somos probados nuestra fe, hermano, es porque el Señor
ha permitido que nosotros pasemos por eso, para que nuestra fe sea creciente, crezca, maduremos, crezcamos en el Evangelio, honremos más a Dios, glorifiquemos más al Señor. A ver, Gracias, Padre. porque ya tenemos un par de días en el Evangelio. ¿Cuántos errores cometimos en el Evangelio cuando éramos nuevos? Amén. Amén. Ahora, cuando ya lo hacemos más viejos, hermano, en el Evangelio, uno va tomando más consideraciones dentro del Evangelio, Sí. viendo la palabra de Dios con ojos más espirituales. También, cuando uno es más joven, comete más errores. Cuando uno es más viejo, hermano, hasta para caminar uno tiene más precaución. ¿Por qué? Porque si me caigo, me rompo un hueso, hermano, va a costar sanarme. Entonces, igual en el Evangelio, uno iba tomando más precauciones, porque ha pasado por algunas veces, quizás, si le podríamos llamar pruebas de fe, hermano, y uno va agarrando más confianza en Dios. Y uno dice, Dios me va a sacar también de esta. Dios me va a sacar también adelante de esta, bendito sea el Señor. Porque esa confianza no ha crecido, hermano, porque tiene 30 años en el Evangelio, no. Esa confianza en Dios ha crecido por medio de las situaciones que ha pasado día con día, mes tras mes, año con año, década tras década. Usted ha pasado situaciones que ha ido moldeando su fe y que ahora, gloria sea al Señor, usted y yo podemos confiar en Dios y uno dice, Dios también me va a sacar de esta, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Dios permite que pasemos por algún tipo de sufrimiento, solo tenemos que confiar en nuestro Dios y esperar que de un momento a otro pasará. Quiero que leamos 2 Corintios 4:16. Miren lo que nos enseña. 2 Corintios 4:16. Miren lo que dice. Por tanto, no desmayemos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son Eternas. Amén. Hermano, y esto es lo glorioso. Nosotros miramos el tamaño de la prueba, nosotros miramos el tamaño de la dificultad, bendito sea el Señor, pero es que la situación, hermano, seamos honestos como personas, el problema es que en medio de la prueba cuesta ver las cosas que Dios nos ha prometido para el último día, bendito sea el Señor. En el momento de la prueba miramos el tamaño de la situación. Pero eso es lo glorioso, creo que más adelante lo digo. Es glorioso cuando estamos pasando por la prueba y Dios usa a alguien para darnos palabras de ánimo, de aliento, para poder seguir adelante en este santo evangelio. Bendito sea el Señor. Eso es lo maravilloso, porque cuando yo leo el Antiguo Testamento y veo a los 3 hebreos, a Daniel en Babilonia, cautivo, ellos, hermanos, fueron jóvenes, personas criados en la ley, enseñados en la ley. Ellos conocían muchos de los pasajes que a ellos les advertían que iban a ser llevados cautivos y que iban a sufrir por causa de Dios. Amén. O por causa del pecado que Israel había cometido. Pero ellos, era alentador a que aquellos versos de la ley resonaran en su mente. Hermano, qué alentador es que cuando uno está pasando por algún tipo de situación, hasta se sueña con un verso de la palabra de Dios. Y uno dice, qué glorioso es. Uno se sueña con algunos versículos y uno amanece más tranquilo, bendito sea el Señor. Eso es lo glorioso de Dios, bendito sea el Señor, que Él pone en nuestros corazones, hermano, ese deseo de seguir adelante. Voy a dar una participación hasta aquí, mis queridos hermanos, si alguien quiere hacerlo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Sí, es importante, ¿verdad? Que al igual que los 3 hebreos y la parte que el hermano explicaba de Pablo, de tener una convicción bien fundamentada y tenerla bien clara en la vida, ya que como cristianos la Biblia nos enseña que usted y yo, cuando estamos en diversas pruebas o situaciones, la única opción que usted y yo tenemos
O sea, como primera opción siempre es Dios, siempre es Jesucristo. Y me llamaba la atención algo que Pablo escribe en Filipenses capítulo 4. Y desde el versículo 10 él escribe: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y oiga bien, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y oiga bien el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si sabemos, hermanos, Pablo cuando escribe esta carta, yo creo que ya todos sabemos que él estaba en una de las prisiones del Imperio Romano. Y yo creo que la situación que Pablo estaba atravesando, creo que no era la más hermosa o la más dulce. Porque me imagino que haber estado en una prisión de un imperio como lo era el Imperio Romano, creo que ha de haber sido demasiado o extremadamente difícil y aterrador estar ahí. Y los hermanos, pues, usted sabe, ellos trataron la manera de alguna forma hacerlo sentir que no estaba solo. Pero más sin embargo, a pesar de la situación y de lo que Pablo estaba sufriendo, convencidamente él les aclara y les dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto no es que para alcanzar algo o para tener algo, no. Todo lo podemos en Cristo cuando estamos en una prueba, en una situación, sin importar lo que sea, pero que sea algo que realmente está afectando en gran manera nuestras emociones, nuestra vida, quizás material, podríamos llamarlo así, ya sea nuestra salud, y cualquiera que sea la situación. Pero más sin embargo, lo que Pablo expresa en ese versículo, en el 13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vemos que esta gente tenían una convicción y una dirección de su vida, pero clara y despejada. O sea, esta gente, nosotros muchas veces quizás nos hemos quejado de alguna situación y se nos ha olvidado de que Cristo está para fortalecernos. Amén. En medio de la prueba, de la dificultad. Y vea, escuche bien, todo lo puedo. Pablo utiliza el verbo griego que significa ser fuerte o tener fortaleza. El apóstol tenía fortaleza para soportar todo, y esto incluía tanto las dificultades como la prosperidad en el mundo material. En Cristo que me fortalece. La palabra griega se traduce fortalece, que significa poner poder adentro. Oiga bien, todo, y esto incluía tanto las dificultades como la prosperidad, que ya sabemos en el mundo material, ¿verdad? Gracias a que los creyentes están en Cristo. Él infunde en ellos su energía para sustentarlos hasta que reciban algún sustento, provisión o la salida en la dificultad. Estos tres hebreos, imagínense ser lanzados, hermano, a un horno que, como expresa la Biblia, que lo calentaron todavía más, como quien dice, para que no quede pero ni una partícula de estos tipos. Y vemos a Pablo encerrado en una prisión de un imperio que, devastaba a todo aquel que pregonaba o se encargaba de llevar el evangelio. No crea que solo lo tenían preso ahí. Yo me imagino que, porque según los datos que hay de cómo se comportaban estos imperios en aquel tiempo, esta gente no tenían alma ni corazón. Y estar en la situación que esta gente
estuvieron en su tiempo y tener esa fe, o sea, tener esa convicción de que aún en medio del fuego, o sea, estos hombres aceptaron que este rey hiciera lo que quisiera con ellos prácticamente. No tenemos nada que hablar acerca de este asunto o qué decir acerca de eso. Como quien dice, hacer lo que quieras con nosotros. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros sabemos a quién servimos y a quién adoramos. Bendito sea Dios. Imagínense, Pablo, hermanos, gracias por su ayuda. Pero yo les hago saber que aún en medio de mi situación, no me importa cómo estoy, lo que estoy sufriendo, lo que estoy padeciendo, lo que me están haciendo aquí, o sea, que estoy injustamente en este lugar, yo lo puedo todo en Cristo porque Él me da la fuerza para yo salir adelante. Y es importante, hermanos, a veces, como le digo, porque pues esta materia pues nos traiciona bastante la naturaleza, pero es importante tener bien en claro que aún en cosas que nos van a parecer locura, Dios nos puede ayudar, nos puede fortalecer. Y yo lo puedo decir esto porque cierto día en el trabajo yo ya no podía más. Y yo me puse, cerré mis ojos y medio me incliné en un lugar ahí y le pedí a Dios que me diera fuerza. Que yo sabía que era en el trabajo, pero que yo necesitaba de su ayuda. Y de repente la situación cambió y me sentí mejor. Gloria a Dios. ¿Cómo? Solo Dios sabe, porque por medio de su Espíritu Santo es que Él obra. Y muchas veces, como le digo, puede parecer una locura. Quizás para muchos o para uno mismo. Pero Dios está ahí para darnos esa fuerza, ese poder, para poner esa fuerza de voluntad. Para que aún en medio, sin importar lo que sea, porque aquí entre nosotros hay personas, hermanos, quizás pasando o han pasado pruebas muy difíciles. Quizás no comparadas con lo que estos tres hebreos estaban pasando en ese momento. Quizás no comparadas con lo que Pablo pasó en todo lo que fue el trayecto de su ministerio, todos los apóstoles, todos los profetas, que por cierto cada profeta, cada profecía que daban lo querían degollar. ¿Por qué? Porque no era nada bueno lo que Dios mandaba al pueblo. Porque el pueblo todo el tiempo ha estado en rebeldía, o sea, el mundo todo el tiempo ha estado en su pecado. Y no crea, hermano, que lo que nosotros pasamos quizás no se compara con lo de ellos, pero nosotros muchas veces lo sentimos que son pruebas muy duras para nosotros. Pero reconocer que aún en medio de esa prueba, este versículo muchas veces es mal utilizado. El todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gente lo mal utiliza. O le han dado un mal contexto quizás. Porque Pablo no estaba bien en ese momento cuando él recita este pasaje. Este hombre estaba en una prisión sufriendo. Quizás desesperado porque podía tener al Espíritu Santo de Dios, podía ser un hombre de Dios, pero en la carne, hermanos, sufrimos todas las pruebas en esta tierra. Aquí lo sufrimos todo porque estamos en esta materia, pero aún en medio, y la gente quizás a veces mal utiliza estos pasajes, pero este pasaje es meramente para eso, para que cuando estemos en la prueba, poder decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así como esos tres hebreos pudieron, ¿por qué? Porque el poder de Dios estuvo con ellos, porque Dios les guardó. Así como Pablo, aún en medio de sus prisiones, de sus sufrimientos, este hombre pudo decir con esa libertad y con ese gozo, hermanos, gracias, pero yo todo lo puedo en Cristo, porque Él me da la fuerza, porque Él me ayuda. Y ese es el contexto de este pasaje. Y he aprovechado para poder hablar acerca de esto, de que, hermano, como dijo el hermano Oscar, que vamos a pasar situaciones bien tremendas, hermano, pero acordémonos siempre, hermano, como el hermano dice, ¿verdad? Que a veces cuando está la situación, si somos lectores de la Biblia y si tenemos a Cristo en el corazón, se nos van a venir estas palabras a la mente. Amén. Y ese pasaje hoy ha caído muy bien porque, hermano, en la prueba, en la dificultad, en la angustia, en la desesperación, en el problema, en la congoja, en la tristeza, en la escasez, en la falta de buena salud, hermano, hay que reconocer como cristianos que aún en cualquier situación, todo
todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Mucha gente se ha muerto de cáncer, se ha muerto de enfermedades terminales, pero esa gente se ha ido quizás no con un gozo en lo humano, pero sí en su vida espiritual con un gozo porque saben que aún en su muerte ellos van a tener vida. ¿Por qué? Porque todo lo podemos, y este pasaje es para eso, para reconocer y tener esa convicción plena y poder decir cuando estamos sufriendo que todo lo podemos en Cristo porque Él es quien nos da la fuerza. Dios nos bendiga. Gloria sea al Señor, hermano, por la participación de Ariel. Bendito sea el Señor. Que Dios nos fortalece en todo tiempo. Bendito sea el Señor. Vamos de inmediato entonces al inciso B. Dios no evita la prueba, pero nos ayuda a resistirla. Daniel 3, 23 al 25. Que quisiéramos que diera al revés, ¿verdad? Que Dios evite la prueba. En el versículo 23 encontramos una de las pruebas, yo le puse más desafiante, para personas que sirvieron a Dios en la historia bíblica. Una de las más desafiantes. Vieron muchas, o hay muchas en la historia bíblica, pero esta es una de las más desafiantes. Tengamos en cuenta que ellos no renegaron, hermano. Ellos no renegaron, sino que esperaron en su Dios y que Él obrara conforme a su voluntad. A 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. O sea, ellos no renegaron, ellos esperaron en la voluntad de Dios. Hermano, sé que no es tan fácil como parece mantener la calma en medio de la dificultad, como estos tres varones lo hicieron. Mas, sin embargo, como cristianos tenemos una forma diferente al incrédulo de mirar las cosas. O sea, nosotros la miramos con ojos espirituales, el no creyente la ve con los ojos de la carne nada más. Siempre como cristianos estamos esperando que sea la voluntad de Dios. Siempre como cristianos. Por ejemplo, en Mateo 5:10, lean Mateo 5:10. Miren lo que dice el Señor Jesucristo en estos pasajes de Mateo, bendito sea Dios. 5:10. Bienaventurados los que padecen por persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bendito sea el Señor. O sea, era lo que estaba sucediendo. Bueno, los tres hebreos, ellos habían hecho lo correcto. La prueba de estos tres jóvenes resultó ser un milagro muy aleccionador para el rey y toda la turba de idólatras que estaban con él. Versículo 24. O sea, esta prueba, hermanos, en los ojos de algunos, fue una lección para el rey y para toda la turba de incrédulos que había con ellos. Bendito sea Dios. Dios permitió que aquel soberbio rey pudiera mirar entre el calor. Esto me llamaba la atención a mí. Que aquel soberbio rey, hermano, Dios le permite poder ver entre medio del vapor del horno, del calor que había y las llamas, por medio de las llamas, de que el horno, y poder contemplar que aquellos jóvenes que él con ira mandó echar a ese horno al fuego, estaban sin tener ningún daño. Esto es glorioso, porque Dios le permite a este rey airado que pueda ver entre medio de las llamas quizás, del vapor, del calor, aquellos jóvenes tranquilos dentro del horno. En estos varones estaba cumpliéndose lo que algún día habían leído o oído de sus maestros en Isaías 43:2. Alguien que me lo lea. Gloria a Dios, aleluya. Ellos pienso que se acordaron, hermano. Ellos habían leído, o algunos de sus maestros rabinos les habían enseñado este pasaje, bendito sea el Señor, 43:2 de Isaías. Miren lo que dice. Sé que lo hemos leído varias veces aquí en esta congregación. ¿Alguien lo tiene? Léanlo. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Gracias. Ahora, hermano, imagínense que estos jóvenes estaban siendo echados en el horno de fuego, estaban dentro, y ellos en algún momento leyeron este pasaje, o sus maestros rabinos les enseñaron este pasaje, porque el libro de Isaías tenía que enseñar a los rabinos. Ahora, ellos estaban recordando y haciendo propio este pasaje
de la palabra de Dios. Eso es lo glorioso, mi querido hermano. La Biblia es tan viva que nos ayuda en el momento de la prueba o en el momento de la felicidad. Eso es lo glorioso de la palabra de Dios. Qué alentador es que cuando estamos en medio de la prueba, Dios manda pasajes de su palabra a nuestra mente o mensajes de ánimo por medio de los predicadores. Eso es alentador. 4 cosas se pueden destacar del comportamiento de los hebreos en aquel momento de crisis. A. No tuvieron miedo al rey. No tuvieron miedo al rey. Lucas 12:4. Miren lo que nos dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 12, versículo 4. 12:4. Mas os digo, 12:4 y 5. Voy a ver si. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que, después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Sí. O sea, estos varones, hermanos, es que cuando yo estudiaba estos pasajes, como que habían escuchado la voz de Jesucristo. ¿Por qué vamos a tener miedo a este hombre? Nosotros servimos a un Dios poderoso. Ve, confiaron plenamente en Dios. Había una confianza plena en Dios. No le tuvieron miedo a la muerte. Eso es algo importante. No le tuvieron miedo a la muerte. Se mantuvieron firmes en su fe. Santiago 4:7. ¿Qué dice Santiago 4:7, hermano? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermano, ahí está la clave, bendito sea el Señor, sometidos a Dios. Hermanos, no vamos a tener miedo a lo que el hombre nos pueda hacer, porque hay una fe firme en el Señor Jesucristo. Hermanos, el no creyente puede mirar como una tragedia lo que le puede pasar a los cristianos. O sea, es una tragedia lo que le estaba pasando a ellos para los creyentes, pero esa tragedia Dios la convierte en un milagro. O sea, aquello trágico que estaba pasando a los 3 hebreos, Dios lo convierte en un milagro, bendito sea el Señor. En el versículo 25 encontramos algo glorioso, donde el rey mira 4 varones, no solo no se habían quemado, sino que con ellos había alguien con un aspecto sobrenatural. Aleluya. O sea, no solo se habían quemado, sino que con ellos había alguien con un aspecto sobrenatural, bendito sea el Señor. Y eso es maravilloso. Hermano, es maravilloso saber que en medio de la prueba el Señor Jesús está con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. No lo miramos, no lo sentimos porque es espiritual. Pero en medio de la prueba el Señor Jesús está con nosotros. Cuando obedecemos a Dios, Él nos protegerá y nos guardará en tiempos de aflicción. Aleluya. O sea, cuando obedecemos a Dios, mis queridos hermanos, Él nos protegerá en tiempo de aflicción. Eso es lo maravilloso. Pero, hermanos, hay algo muy importante en estos pasajes que debemos de aprender, es que debemos de obedecer su verdad, su palabra. Eso es lo que hicieron los 3 hebreos. Ellos no estaban desobedeciendo a Dios, ellos estaban obedeciendo a Dios y desobedeciendo un edicto dado por un rey pagano que quería que ellos idolatraran lo que él idolatraba. Ellos se negaron. Ahora, ellos honran a Dios, Dios los honra. Permite al rey que no solo vea a 3 varones no quemados, sino que permite que vea también a uno más. Gloria a Dios. Es que Dios es glorioso. Se me da cariño los dioses. O sea, es que Dios es maravilloso, bendito sea el Señor. Tema 3. Tema 3. Voy a pasar al tema 3. Los que no creen por la palabra, creerán por las obras. Daniel 3:26 al 30. El propósito de los milagros es conmover al incrédulo. Al leer esto que vamos a decir, quiero que tengamos mucho cuidado. El versículo 26 nos resalta que el rey Nabucodonosor, después de ver a aquellos varones sin sufrir daño, lo reconoció como siervo del Dios Altísimo y les manda salir del horno, y ellos salieron sin sufrir ningún daño. Ahora, Nabucodonosor ve a aquellos hombres, ahora sí les llama
siervos del Dios Altísimo. Hoy sí lo reconoce como siervos de Dios. Les manda a salir. Dios estaba honrando a sus siervos que habían confiado en Él. Esto es lo maravilloso. Esto es lo glorioso. Cuando un verdadero hijo de Dios confía en Dios a plenitud, Dios lo honra. Gloria a Jesús. Y la soberbia de aquel rey estaba siendo confrontada. O sea, Dios honra a sus siervos en este momento. Y la soberbia de aquel hombre incrédulo, pagano, orgulloso, está siendo confrontada. Ellos habían reconocido el Señor, el Dios Todopoderoso. Nabucodonosor reconoce que ellos son siervos del Dios Altísimo. Un título, dice el escritor, que creo que el pastor John MacArthur, creo que de ahí lo saqué, un título que expresa la autoridad universal de Dios. Tal confesión en los labios de un pagano no es un reconocimiento de que el Señor de Daniel y sus compañeros sea el único Dios, sino que Él es un supremo sobre otros dioses. O sea, esto es muy importante para nosotros saber esto. No porque un incrédulo diga que reconoce al Dios que servimos, no quiere decir que está creyendo en el Dios que servimos. De ninguna manera, mis queridos hermanos. El versículo 27 nos cuenta cómo se juntaron los servidores del rey a mirar a aquellos hebreos o aquellos varones, como el fuego no había tenido efecto sobre ellos. Ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenía. Bendito Dios. Hermano, los que son cocineros, las hermanas que cocinan, las que pasan en la cocina, saben que al momento de cocinar agarran olor a humo, a fuego. Decimos cuando cocinan con leña, carbón. Y yo puse, hermano, entre signos de admiración, qué milagro. ¡Qué milagro! ¿Quiénes fueron agricultores? Aquí la mayoría, bueno, quizás no, yo fui agricultor en chiquito. Y quemábamos el rastrojo, como en allá, quemábamos la basura. Echábamos un olor a humo. Uno, hermano, cuando salía de eso, huelía a humo. Y estos muchachos dicen que ni siquiera sus ropas olían a humo. ¡Qué milagro! Hermano, cuando Dios obra un milagro, controla de manera sobrenatural todos los detalles. O sea, cuando Dios obra un milagro, Él controla de forma natural todos los detalles, que no pasen nada por alto, para que su poder sea inconfundible y no exista otra explicación posible. O sea, Dios obró de una manera tan sobrenatural que no había una explicación natural para explicar aquel milagro. Aleluya. O sea, quedaron sorprendidos, comenzando desde el rey hasta el más pequeño que había en ese lugar. Bendito sea el Señor. Como el milagro de la resurrección de Lázaro que hizo nuestro Señor Jesucristo en Juan 11:38 al 44. El hombre ya tenía varios días de muerto. Jesús le habla, Él sale, hermano, un milagro que no deja nada que desear o poder decir, esto pasó porque poder atribuirlo a algo natural. No. Fue algo plenamente sobrenatural. Y esto es lo milagroso de Dios, mis queridos hermanos. Cuando Él obra un milagro, bendito sea el Señor, Él no pasa nada por alto, sino que lo hace completo. Bendito sea Dios. Ahora bien, quiero que comprendamos algo. Estas personas del versículo 27, de la base que hemos tomado, no se acercaron a los hebreos para creer en el Dios de ellos, como dice el versículo 28, sino para constatar y dejar firmado que lo que había pasado era real. O sea, aquí hay algo importante. Tenemos que entender que no siempre los milagros van a traer arrepentimiento al corazón de las personas. Esta turba se acercó por curiosidad. No había ese deseo pleno de arrepentimiento y de dejar la idolatría. No lo había. No lo dice el pasaje. Hermano, no siempre la gente cree y se arrepiente por mirar milagros. La mayoría de ocasiones se acerca por curiosidad.
Dios mío, así es. Hay un problema grave. Y nosotros los cristianos muchas veces nos alegramos, y es bueno, porque alguien se acerca, varias personas se acercan a ver un milagro y uno dice, están creyendo en Dios. Hermano, no casi siempre pasa eso. La mayoría es que somos curiosos, bendito sea el Señor. Yo me acordaba esta mañana de un ejemplo en mi familia, una tía que tenía, hermana de mi abuelo paterno. Ella era ciega, desde que yo la conocí, era ciega la viejita. No veía, era la partera del cantón, uno de los cantones ahí. Era ciega la señora. Bueno, pero el caso era que ella era cristiana. De esas que andan el velito. Mi tía era cristiana. Y una de esas tantas, hermanos, de ir a campaña, se fue para una campaña en algún lugar de San Salvador, no sé dónde. Cuando regresó la señora, ¿qué cree? Vino viendo, hermano, vino con la vista buena. 20/20 la viejita. Ahora bien, todos los incrédulos de los cantones que nos rodeaban admirábamos el milagro, pero no nos arrepentíamos de nuestros pecados. Nadie se arrepintió por el milagro de mi tía. Nadie se arrepintió. Todos admirábamos el milagro, pero nadie se arrepintió. Ahora, yo me acordaba esta mañana de eso, hermano, que muchas veces solo hay curiosidad, pero no hay arrepentimiento. ¿No le pasó a usted cuando era incrédulo? A mí me pasó. Quiero que leamos Juan 2:23. Aquí Jesús nos dice algo. En el versículo 23, bendito sea el Señor. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero mire, Jesús, versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Sí, Amén. en la casa. Jesús, hermano, no se fiaba de ellos, porque conocía sus corazones. Aleluya. Ahora, lo estoy probando con la Biblia. Ellos muchos dicen, Jesús, te vamos a seguir por las señales, vamos a seguirte por los milagros. Oh Jesús, el mismo Dios, no se fiaba de ellos porque los conocía. Amén. O sea que Padre bendito. Jesús conoce, hermano, nuestros corazones. Gloria a Dios. Jesús conoce nuestras vidas, bendito sea el Señor. Y Él sabe que muchas veces nos acercamos solo por curiosidad. Todos aquellos incrédulos reunidos en aquel lugar estaban maravillados por el milagro que veían. Hermano, Dios trastorna los planes de Satanás y convierte los momentos de aguda crisis en ocasiones de regocijo y alabanza a su nombre por sus obras. O sea, aquella cruda realidad que estaban viviendo aquellos hermanos, Dios la convierte en regocijo, en gloria para su nombre. Aleluya. Ahora bien, yo digo algo. Si tenemos que pasar algún tipo de sufrimiento, que esto glorifique a nuestro Dios. Amén. Si tenemos que pasar, hermano, algún tipo de sufrimiento, esto que glorifique a nuestro Dios. Los testimonios de milagros glorifican a Dios. Eso es verdad. Inciso B, Daniel 3:28-30. Hermano, el supuesto sufrimiento para los incrédulos que estos varones estaban pasando, todo estaba siendo, ya dije, orquestado por Dios en los cielos para que su nombre fuera glorificado. Imagínense usted y yo, si hubiéramos estado en ese lugar y hubiéramos dicho, pobrecitos los 3 hebreos, los van a quemar, pobrecitos. Un supuesto sufrimiento. El escritor nos da el ejemplo de Juan 9, del 1 al 3, donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, él o sus padres? Jesús le respondió, ni él ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. O sea, en los discípulos había un concepto que el pecado de los padres, de los papás, lo traían los hijos. Ahora, pero Jesús aquí les aclara, nadie pecó. Solo es algo para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Qué tal, mi querido, si esta enfermedad que tiene en su cuerpo es para que el nombre de Dios sea glorificado? ¿Qué tal si el sufrimiento que está pasando en su vida es para que el nombre de Dios sea glorificado? Bendito sea el Señor. Como dijo Jesús en este pasaje, Nabucodonosor dice, al Dios
de los hebreos, reconoce que envió su ángel y libró, hermanos, su siervo, que confiaron en él y que no cumplieron, esto es importante, el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Versículo 28. Qué convicción, hermano. Aleluya. Qué firmeza. Gloria a Dios. Primeramente, decidir mejor entregar su cuerpo que antes adorar a otro Dios, que a su Dios. Qué decisión. Usted es cristiano, hermano, cuando vamos a Salvador. Usted es cristiano. Voy a una iglesita por ahí, pero he dejado ir. Y ya enseña en la iglesia. Ayúdanos, Padre. Aleluya. Ten misericordia. Allá donde no quiere que nadie lo conozca. Pero yo veo que usted parece que va a la iglesia. No, te estuve viendo algunos días. Hermano, no. Una firme decisión. Soy cristiano. Amén. Soy cristiano evangélico. Fíjate que yo tuve, hoy que fui a El Salvador, hermano, me daba regocijo porque muchos de mis compañeros, ex compañeros, son cristianos evangélicos. Aquellos que yo conocí, hermano, que para meterle las balas no lo pensaban ni un segundo. No mataban ni listo. Y llamaban el mesero de grande y votaban. Ahora son cristianos. Yo me quedé muy regocijado en ver eso. Y hablábamos del evangelio. Yo decía, pero ¿cómo? Este tipo tan malo ahora, yo me pensaba en mí también. Tú también, Dios te alcanzó. O sea, como yo dije aquel día, el problema es que a veces nosotros lo comparamos con gente más o menos buena, pero no lo comparamos con Hitler. Que Hitler era muy malo. Nosotros también éramos muy malos, hermano. Pero Dios nos ha alcanzado. Hermano, aquí cabe aquellas palabras que dijo Pedro y los apóstoles en Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso como que los discípulos, que los tres hebreos lo sabían. Es necesario obedecer a Dios primeramente, antes que a los hombres. O sea, estos varones tenían, hermano, como que se habían leído estas palabras de los apóstoles. Hermano, cuando en algún momento, escuchemos bien esto que escribía, tengamos que desobedecer a los hombres por obedecer a Dios y su palabra, debemos estar seguros que lo que hacemos honra el nombre de Dios. O sea, no voy a desobedecer por soberbia. No voy a desobedecer porque se me dio la gana. Voy a desobedecer porque eso que me están mandando a obedecer quebranta las leyes de Dios. Y yo voy a obedecer, pero siempre buscando honrar el nombre de mi Dios. Bendito sea el Señor. Recuerden, hermano, que hay cosas buenas que nosotros podemos hacer en desobediencia a Dios. ¿Cómo es eso, hermano? David, por ejemplo, David mandó a traer el arca. ¿Era malo? No, hermano. Era bueno que mandara a traer el arca, pero él lo hizo de la manera equivocada. Ahora nosotros podemos obedecer cosas buenas que Dios manda de la manera equivocada y honrar a Dios. Bendito sea el Señor. Por eso, si en algún momento tenemos que desobedecer alguna ley, que lo hagamos, hermano, a sabiendas que estamos honrando a nuestro Dios. Amén. Importante es notar que este milagro también impactó el corazón de Nabucodonosor, el cual mandó un decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Cedrat, Mesach y Abednego sea descuartizado. Descuartizado, hermano. Bueno, las que son cocineras, los que descuartizan pollos. Aquí en Babilonia, hermano, no descuartizaban pollos, descuartizaban humanos. O sea, descuartizado, hizo casa convertida en muladar, o sea, que no quede nada, por cuanto no hay Dios con D minúscula que pueda librar como este. Versículo 29. Con este milagro pudiéramos pensar que era para que se arrepintiera el rey y los que con él estaban, pero no fue así, mis queridos hermanos. Con este milagro era suficiente para que aquella provincia de Babilonia se arrepintiera. Bueno, no sucedió. Porque Nabucodonosor rendió un edicto, pero no estaba arrepentido. Estaba con miedo, estaba asustado. Lo que sí es notable, que por una firme
decisión de aquellos varones, el nombre de Dios fue glorificado. Como dice Pablo a los hermanos de Tesalónicas 2 del 1:11 y versículo 12, usted lo lee en su casa. El nombre de Dios, hermano, es glorificado cuando sus siervos son fieles a Él y guardan su palabra. Los incrédulos e idólatras pueden contemplar el poder de Dios. O sea, cuando un siervo de Dios, un hijo de Dios, guarda la palabra de Él, hermano, los incrédulos pueden contemplar el poder de Dios. Aunque no se arrepientan, pero pueden contemplar el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Después de este milagro, Dios engrandeció a los 3 hebreos. Aleluya. Después de este milagro. Bueno, voy a concluir por lo que leímos de este capítulo 3, o sea, lo que hemos aprendido. Podemos notar y aprender que a Satanás le disgusta cuando los cristianos no imitamos al mundo ni seguimos los patrones que los paganos establecen. Hermanos, si nosotros somos cristianos seguidores del sistema mundano, hermano, Satanás está tranquilo. ¿Por qué se va a asustar? Si estamos siguiendo la corriente del mundo, estamos caminando con el sistema del mundo pecaminoso. No hay por qué Satanás pueda preocuparse, o sea, no hay por qué nadie le está haciendo la guerra. Pero cuando un verdadero cristiano se desliga del sistema mundano pecaminoso y obedece su palabra, ahí hay problemas. Lo que pasó con estos muchachos. O sea, la cuestión es desligarse, hermano, del sistema mundano para no hacer cosas que desagraden a Dios. Como cristianos debemos resistir el sistema mundano pecaminoso y obedecer la palabra de Dios. Aleluya. Para que el nombre de Dios sea glorificado. Hermano, no hay que tener claro también que quizás sea posible que no sea la voluntad de, esto me gustaba del escritor, que no sea la voluntad de Dios librarnos del horno de la prueba. Pero no cabe duda de que Él estará a nuestro lado para que el fuego no nos cause ningún daño. O sea, ¿cuántos de nosotros aquí han pasado por pruebas? Iba a decir, hermano, yo pasé por la prueba y Dios no me libró. No, Dios permitió que entrara a esa prueba, pero Dios lo sacó y está aquí. Sigue aquí en el Evangelio. Sigue, hermano, dándole gloria a Dios. O sea, quizás, hermano, pasó por ese momento difícil, pero está aquí. Glorificando al Señor. Exaltando a Dios. Está un siervo de Dios que lo he contado, de un punto de caer en adulterio con una joven. Y cuando iban a llegar al lugar, llegaron al lugar, y la mujer se puso a llorar delante de él y dice, ¿qué pasa? O sea, él ya había pecado en su corazón. Dice que la mujer le dijo, hermano, ¿cómo yo voy a hacerlo caer en pecado? No puedo. O sea, y me dice, y él me hablaba de este pasaje. Hermano, yo me sentí tan vil, tan arruinado por haber ofendido a Dios, por haber pecado en mi corazón. Y como Dios obró en esta mujer que se puso a llorar para que yo no cayera en pecado. O sea, él me dice, yo ya había pecado espiritualmente, yo ya estaba arruinado espiritualmente. O sea, hermano, como el poder de Dios obra en nuestro corazón. Aleluya. Voy a decir la frase del domingo: obedezcamos a Dios y dejemos en sus manos las consecuencias. Obedezcamos a Dios y dejemos en sus manos las consecuencias. Puestos de pie, hermano, y oremos al Señor. Y si alguno está pasando por las dificultades, queridos hermanos, confiemos en el Señor. Confiemos en Él y Él nos va a ayudar. Oremos a Dios. Padre, en esta hora, Dios mío, como el domingo pasado, Señor, hemos leído estos pasajes, Dios mío, y aprendido de ellos. Como tú, Señor, en tu misericordia, en tu bondad, diste la fuerza firme, la fe a aquellos hombres, Señor, que fueron echados